Hola amigos, hermanos, bienvenidos a su canal, Sendero Victorioso de la Iglesia, Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Hoy vamos a seguir reflexionando en el libro de los Salmos y nos corresponde el capítulo 54. Salmo escrito por el rey David y que tiene como título Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Este salmo lo podemos dividir en tres partes. Del 1 al 3 es la oración pidiendo liberación. Del 4 a 5 es la anticipación de la liberación, o sea, la confianza que David tenía. Del 6 a 7 es la oración de gracias por la liberación. Y leemos del 1 al 3 que nos dice: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Bien, en el versículo 1 nos dice que esto fue escrito por David cuando los ifeos intentaban traicionarlo para entregarlo a Saúl. Esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 23. David, guardando las distancias, es un tipo de Cristo. Él había liberado a algunos, sin embargo, lo traicionaron. Igualmente Cristo había liberado al mundo y a pesar de todo, lo traicionaron. En cualquier caso, David no intentó vengarse. Él sabía que la venganza le pertenece a Dios y que el siervo que confía en Él cuando es puesto a prueba no intenta encargarse de la situación, sino que confía en el Padre Celestial para que lo rescate. Si nosotros vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en Romanos 12, 19, nos dice: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es, hermanos, no intentemos nosotros vengarnos por nuestras propias fuerzas, sino que todo lo debemos de poner en las manos de Dios. Del versículo 2 nos dice que la respuesta a cualquier problema que el creyente pudiera tener debe elevarlo al Señor en oración. Versículo 3: Los extraños eran los hombres de Keila, y los fuertes y violentos eran Saúl y sus seguidores. Pero ¿por qué buscaban ellos la destrucción de David? Pues simplemente lo hicieron porque no habían puesto a Dios delante de sí. Cuando se trata de Dios, los hombres no pueden ser naturales o tibios. O se le oponen o están a favor de Él. Leemos versículos 4 y 5 que nos dice: Y aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Aquí vemos que el versículo 4 dice que significa que los pocos que ayudaron a David serán inmensamente bendecidos por el Señor. El versículo 5 nos dice: Al final sucedió exactamente como David pidió en sus oraciones. Sus enemigos fueron finalmente cortados y la razón es obvia. David confiaba en la palabra de Dios. Y asimismo nosotros, hermanos, debemos de confiar en la palabra de Dios. Y esa palabra no es otra que la Biblia. Leemos versículos 6 y 7 que nos dice:
Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Este sacrificio, entre comillas, fue ofrecido en fe. Igualmente la alabanza también fue ofrecida en fe. A pesar de las dificultades y las circunstancias, David sabía que Dios lo libraría finalmente del peligro. Versículo 7 dice que lo más probable es que este salmo fue escrito por fe. Él llamaba a las cosas que no son como si fueran. Y ese día de victoria finalmente llegó. El escenario de este salmo es adecuadamente descrito. Sin embargo, en sentido profético, en lo que respecta al Mesías y la minoría de los judíos, de que en los últimos días creerían en él, probablemente hasta los 144,000. Jesús pidió el justo castigo para sus enemigos, puesto que Él es libre de pecado como hombre y justo como Dios. Él puede exigir un juicio apropiado. Él reclama una justa sentencia sobre estos infractores que ya han sido condenados. Así es, queridos hermanos y amigos, nosotros como el rey David no debemos de buscar vengarnos de nuestros enemigos, sino todo ponerlo en manos del Señor. Cuando alguien pretenda traicionarnos o pretenda hacernos algún daño, debemos pedirle a Dios en oración para que Él se encargue de la situación. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre ante el Padre Celestial nos será concedido. Y nosotros debemos de confiar en esas promesas. Claro que todo de acuerdo a su inmensa misericordia y a su santa voluntad. Yo los invito, hermanos, para que ustedes lean la Biblia y allí encontrarán muchísimas promesas que nos hace el Señor. Y todas esas promesas son para nosotros. Yo los invito a que sigan escuchando su canal Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir este salmo con ustedes. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.